Bueno, buenos días a todos. La verdad que es una oportunidad que doy gracias a Dios que me permite estar aquí en esta mañana. Y el viernes también en el grupo de jóvenes hubo un tiempo de alabanza y como que el Señor me recordaba esta parábola con la que voy a empezar a hablar. Es muy conocida sobre construir sobre la roca o construir sobre la arena, y un poco estaré desarrollando sobre lo que Dios creo o lo que entiendo que primeramente ha hablado a mi vida y quiero traer para que pueda ser de la misma bendición para vosotros. El título o lo que vamos a ver hoy es Fe y Obediencia. Esta parábola aparece en dos partes de los evangelios, una está en Mateo y otra en Lucas. En Mateo 7:24, para que podáis seguir fácilmente, lo tenéis proyectado. Dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Similar, pero hay alguna cosa, algún énfasis que Lucas menciona, y por eso he querido reflejar los dos pasajes. Lucas empieza diciendo literalmente las palabras de Jesús. Jesús dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Quizás esta parábola es muy usada para explicarles a los niños, y se les enseña que Jesús es la roca y nuestra vida tiene que estar fundamentada en Jesús. Y sí es verdad. Pero hay un matiz que no podemos pasar por desapercibidos, y es el comienzo de lo que Jesús o explica la razón de ser de esta parábola. ¿Por qué es? Porque Jesús quería que entendieran y que entendiéramos el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús mismo está diciendo: me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Y entonces es cuando empieza: porque si lo hacéis es como aquel hombre, os asemejáis, vais a ser similares a aquel hombre que construye sobre la roca. Entonces, a pesar de que en numerosos pasajes y a través de toda la Biblia podemos aprender que Jesús es la roca, que sí lo es, en este caso en concreto, creo que la enseñanza va más enfocada a que la roca, el construir sobre un cimiento sólido, es hacer aquello que Jesús dice. Entonces tenemos dos cimientos, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Uno es eterno, el otro es temporal. Tenemos dos hombres, uno sabio y otro insensato. Uno que oye las palabras de Jesús y las cumple, y otro que las oye pero no las cumple. La enseñanza, por lo tanto, para mí, lo que Dios me mostraba, me hablaba, es que es clara, que es que no hay que buscarle mucho más. Oye y obedece, Gadea. Oye y obedece. Piensa en tu vida, sobre qué estás construyendo tu vida, sobre qué es esta roca tuya. ¿Escuchar las palabras de Jesús y hacerlas? No quiero meterme mucho en este área, pero cuando venía pensando en todo esto, digo, ¿cuántas veces no he basado mi vida erróneamente, construyendo sobre la arena, cuando me he basado, por ejemplo, sobre emociones o sentimientos, o cuando fácilmente lo que Dios ha dicho o ha hecho en mi vida de repente ya es como que no hubiera pasado y se me olvida muy fácilmente? Eso crea inestabilidad porque empiezo a dudar, etcétera, etcétera. Luego explicaré más de esto. Y todas estas cosas son realmente engañosas para nuestra vida y se convierten en que fundemos
nuestra vida en la arena. Incluso me venía ahora, muchas veces incluso podemos fundamentar nuestra vida en otra persona, dependiendo de otra persona. Y al final nuestra espiritualidad se convierte en que somos como parásitos, pero realmente no nos estamos alimentando por nosotros mismos, estamos absorbiendo. Y en cuanto esa persona falle y te decepcione, porque lo va a hacer, es persona, de repente tu vida, tu fe puede que se desestabilice. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra vida? ¿Sobre qué es nuestro fundamento? ¿Qué es la roca? Pensaba que en este tema, por una parte digo, bien, puede ser como bueno para quizás aquellos que estén comenzando el caminar en la fe, pero quiero compartir esto porque Jesús ha estado mostrando en mi corazón a través del Espíritu Santo aquellas cosas que yo pensando caminar firme, me ha mostrado Dios que realmente estaba sobre la arena. Y ojo, que no pensemos que vamos firmes, que estemos firmes. Ojo de no caer. El pilar básico, aquello que es inamovible, que es constante, que es eterno, que es duradero, que es Dios. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo es la revelación de Dios en nuestras vidas? A través de su palabra. Me encanta, y a veces no lo utilizo mucho, pero las sagradas escrituras. A veces entre el mundo evangélico me doy cuenta que, estoy generalizando, ¿vale? Pero que hemos perdido un poco de ese concepto de lo sagrado que tiene este libro. A veces incluso decimos, no, la Biblia es como un manual de instrucciones. No estoy de acuerdo, porque yo me compro un aparato y realmente el manual de instrucciones casi nunca lo hago caso. Solo cuando tengo problemas digo, ay, ¿cómo era esto? A ver, y vuelvo. Pero el manual de instrucciones es opcional. La palabra de Dios no lo es. Es revelación directa de Dios, del corazón de Dios, de los pensamientos de Dios. Y si yo como punto principal, como punto de partida, yo no tengo claro que este libro contiene lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha pensado para su pueblo, para su iglesia, pues entonces empezamos mal. En 2 de Timoteo 3, 14 y 17 dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Te dan sabiduría y te llevan a la salvación. No, esto no es opcional. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En 1 de Pedro 1, 15, 25, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes, esto está hablando de Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de entre los muertos y ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Está hablando de la salvación, de lo que decía justo en los versículos que hemos leído anteriormente. El 22, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, quedaros con esto de la obediencia, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañadamente de corazón puro. Versículo 23
de mis favoritos en todo lo que este pasaje, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia, las Sagradas Escrituras no son opcionales, siendo renacidos cada uno de nosotros por la palabra de Dios. Y luego voy a saltar al 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En 2 de Timoteo 2:1 dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Voy recalcando palabras como obediencia, como esfuérzate, como siendo renacidos por la palabra de Dios. Y ahora bien, yo me pregunto, Gadea, ¿estás ejercitando el dominio propio? ¿Refrenas tu lengua con lo que dices? ¿Refrenas tus pensamientos, tus apetencias? ¿Verdaderamente te estás esforzando o simplemente te dejas llevar por el aquí y el ahora? Ojo, Gadea, de tu apariencia de espiritualidad. No te desvíes del camino de maldad ni de la desobediencia. O sea, ni desobedezcas. Estas son las palabras que Dios lleva hablando últimamente a mi corazón y en domingos anteriores, cuando también se ha estado compartiendo palabras o versículos, creo que Dios nos va encaminando en esta misma dirección. Ojo, tengamos ojo, cuidado con nuestra apariencia de espiritualidad, cuidado con pensar que vamos firmes, cuidado con pensar que sí, nuestra vida está sostenida en la roca que es Cristo y ya está. La palabra es clara, esforzaos. ¿Esforzaos en qué? Volvemos a la parábola, porque Jesús les está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Esforzaos en hacer lo que yo digo, está diciendo Jesús. Esforzaos en hacer mis mandatos, mis mandamientos, mis palabras. ¿Y cómo conozco esto? Está aquí. Pido que esta revelación no es por convencimiento de un buen discurso, de buenas palabras que pueda decir hoy, en esta mañana, sino es solamente por puro convencimiento del Espíritu Santo que toque en tu vida. Y seguimos avanzando en Hebreos 11:8, y de aquí voy a basar todo lo que voy a continuar desarrollando. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham obedeció. Todo lo que voy a comentar ahora siguiente, lo he aprendido mucho de una de las predicaciones de Spurgeon de 1890, al revés las fechas, y trata básicamente de esto, de la fe y la obediencia. ¿Qué bendición sería si todos fuéramos entrenados a la obediencia por medio del Espíritu Santo? Si todo el mundo obedeciera al Señor, esto sería la verdad, de verdad, el cielo aquí en la tierra. La obediencia perfecta a Dios significa amor entre todo humano, justicia entre las diferentes clases y paz en toda la tierra. Nuestra propia voluntad trae envidias, maldad, guerra, pero la voluntad del Señor trae amor, gozo, descanso y alegría. ¡Qué bendición sería si todos fuéramos obedientes de la manera perfecta que Dios nos enseña a ser obedientes! Obediencia, pidamos a Dios para que sea en nosotros y en aquellos que nos rodean. La fe es la fuente, es el cimiento y es el promotor de la obediencia. Por tanto, no tener fe, no creer, es desobediencia. Una de las primeras señales manifiestas de practicar la obediencia es cuando encontramos obediencia en nuestra mente, en entendimiento, en nuestro corazón, y esto se materializa creyendo en las enseñanzas de Cristo, confiando en su trabajo y descansando en su salvación. Nos referimos a santificación, a ser santos en este proceso, a obediencia como el gran diseño por el cual nuestro Salvador murió. Derramó su sangre para limpiarnos de nuestras obras muertas, porque producen muerte en nosotros, y así purificarnos en Él para que tuviéramos fervor, para que nos regocijáramos en aquellas buenas obras. Por esto fuimos llamados y para esto fuimos elegidos, para santificar, para que seamos santos.
Obedecer, por tanto, es el centro de esta gran obra de gracia en nuestros corazones, para que aquellos que fueron escogidos y llamados hijos de Dios fueran hijos obedientes, fuéramos hijos obedientes, conforme a la imagen y semejanza de nuestro hermano mayor, de quien el Padre se complace. La obediencia de un esclavo podría ser similar a la obediencia de un caballo o un perro, que al sonido de un chasquido o al sonido del latigazo, pues al final reacciona y obedece. Pero creedme que si esta obediencia del esclavo, si este esclavo fuera libre, su primera reacción sería ser rebelde, ser desobediente. Ahora bien, la obediencia basada en la fe se sostiene con un sentido de obligación, una comprensión de lo que es obedecer y una renovación espiritual del corazón. Esta es la razón por la que el ser humano obedece a su Redentor, a su Padre, a Dios, y a la vez ama a Cristo. Es un argumento de amor y de afección. No es como el caballo o el perro. Este tipo de obediencia se vuelve esencial para una vida santificada, lo cual es en los momentos que es sacudida por la tentación, es destruida por la pérdida, por el sufrimiento. En este tipo de obediencia es aquello que se mantiene firme, estable, constante. No es como el esclavo que en cuanto le dan la oportunidad de ser libre va a ser rebelde. Sin embargo, una obediencia basada en la fe va a ser construir tu vida sobre la roca firme. Seamos como Abraham y obedezcamos. Obedezcamos como hijos y no como esclavos, pues esta es la obediencia que viene del amor y no del terror. Es la obediencia basada en la fe y no en el miedo, porque por la fe Abraham obedeció. La obediencia que Dios acepta no viene de un corazón que cree que Dios es mentiroso, sino que es traída por el Espíritu del Señor, que nos hace creer en su verdad, en su amor y gracia de Dios en Cristo Jesús. Si tú estás siendo desobediente ahora o si lo has sido tiempo atrás, la mejor opción de volver a reencaminarse es confiar en Dios. Toma una pausa y piénsalo. Si estás siendo rebelde, desobediente ahora o lo has sido tiempo atrás y estás como arrastrando, la mejor manera de parar esa desobediencia es confiar en Dios. No es forzando ninguna conducta, sino es una decisión personal de creer no solo en Dios, sino de creerle a Dios y que lo que dice es verdad. Es como una carretera de gracia libre, gratuita, que te lleva hacia la obediencia. Confiar en Dios, creer en Dios, te lleva a la obediencia. Es como una autopista libre. Y esta es recibiendo por fe al Señor Jesús, quien es el mayor regalo de Dios y nos es dado por Dios para santificación. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador por fe y Él nos enseña obediencia. Y Él crea en nosotros obediencia. Cuanta mayor fe tengas en Él, mayor obediencia vas a experimentar en tu vida. Más obediencia se va a manifestar en ti. La obediencia fluye de manera natural a través de la fe. Y ahora vienen como 3 apartados. A ver cómo vamos. Ahí, perfecto. El primero dice, el tipo de fe que produce obediencia. Y dentro de esto tenemos otros 3 puntos. Uno es, Dios tiene el derecho de demandar nuestra obediencia. Dios es justo en todo lo que dice y hace. Dios nos ha llamado a obedecer. Estos 3 puntos que vienen de tener fe, de creer, todo esto es lo que va a producir más obediencia en ti. En cuanto a que Dios tiene el derecho de demandar nuestra obediencia, es que Dios es soberano, es que su voluntad es ley, es que Dios es creador. El que te guarda es tu Redentor, es tu Padre, y por todo ello y muchísimo más,
tiene el derecho pleno de demandarte a ti, de demandarme a mí que le obedezcamos. Porque realmente lo que le debemos de dar es un servicio inquebrantable. No somos dueños de nosotros mismos, porque en el momento que aceptamos a Jesús como Salvador, nuestra vida ha sido comprada. Ya no te pertenece a ti, ya no me pertenece a mí mi vida, sino que le pertenece al Señor. Por eso podemos decir que realmente le debemos obediencia a Dios. Ahora, es verdad que decimos, es verdad que podemos acercarnos al trono confiadamente, pero ojo, confiadamente no significa osadamente. La soberanía es de Dios, el respeto, el honor, lo que es santo y lo que es digno es de Dios. Él es Señor, es Rey y reina. Dios es justo en todo lo que dice y hace. Este es un principio básico, es sencillo, pero muchas veces flaqueamos en esto, porque en el momento que yo dudo de sus juicios, de que realmente lo que dice Dios o lo que hace es recto, puedo empezar a tener pensamientos de que Él se equivoca, de que no ha querido obrar, de que no me escucha. No. La soberanía de Dios no es una tiranía. Nunca pensemos que Dios va a hacer algo que no es recto, que no es justo. Y no permitamos tener ese tipo de pensamientos de que Dios se equivoca, de que comete errores. Ni en la historia, ni en la ciencia, ni en las verdades de la salvación, nunca Dios se equivoca. Dios es infalible. Jehová nunca erra, que no comete error, ni en sus obras, ni en su palabra. Cualquiera de sus mandamientos de la ley o del evangelio son puros y son santos. La palabra de Dios es como oro refinado, oro puro, precioso, valioso. Y debemos de aceptar cualquier palabra de la boca de Dios. Debemos aceptar sus instrucciones y sus prohibiciones, porque creemos que son rectas y son justas. Y que Dios siempre va a tener razón. Dios siempre va a estar en lo cierto. Este es un principio básico de creer esto, porque en cuanto lo creemos va a generar obediencia en nosotros. Dios nos ha llamado a obedecer. En el versículo que leíamos antes de Abraham, en Hebreos 11, dice: Abraham no salió de la casa de su padre porque simplemente se le ocurrió hacer eso, sino que fue porque Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto está en Génesis 12:1. Dios le está dando instrucciones claras y Abraham lo que hace es reaccionar. ¿De qué forma reacciona a ese mandato? De manera inmediata. Dios me ha dicho: vete de esta tierra, de la casa de tu padre, y ve donde yo te digo. No es que diga: se me ocurrió. Dios ha llamado, en este caso vemos un claro ejemplo, Dios llamó a Abraham a obedecer. Y de esta misma manera, muchas veces recibimos palabras concretas, recibimos cosas, áreas en nuestra vida que Dios quiere tratar, y hacemos como, me hago la longuis. Yo a veces lo he hecho, y en este momento es cuando Dios te muestra decir: no, por aquí no, porque me estás desobedeciendo. Tenía aquí un punto que dice: a veces es más fácil comprender la obediencia ajena, es decir, lo que Dios manda a otros, que lo que nos manda a nosotros mismos. Porque se camufla como: Dios te está mandando a ti que arregles tu jardín y yo en cambio mi viña la tengo aquí descuidada. Pero oye, que tienes el jardín ahí que lo tienes que arreglar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a ti que te ha mandado el Señor, que arregles tu viña. Deja al otro que Dios le diga que arregle su jardín. Pero a veces tendemos a desviar y a ser desobedientes por este mismo principio. Así que, Señor, esta es mi oración: refíname, límpiame de toda rebelión, que no elija ni la riqueza, ni la facilidad, ni el honor, pero sí pueda elegir glorificarte a ti en mi cuerpo, en mi espíritu, porque tú eres el Señor, tú eres Rey de mi vida.
que por tu mandato, que en cuanto oiga tu mandato es como, ¿qué hago? Sí, ahí voy a hacer, sí, voy a ser obediente. Que tu voluntad, Dios, sea lo que al final el deseo de mi voluntad sea hacer la tuya. Que tu placer, Dios, sea mi placer, que tu ley sea amor en mí. Por la fe, Abraham obedeció y solo por fe tú y yo podemos ser capaces de obedecer. El segundo bloque es ahora, ¿qué tipo de obediencia produce fe? Quiero hacer con esto brevemente. La obediencia que se retrasa es desobediencia. Imagínate que le pides a tu hijo que vea a comprar pan hoy, ahora, porque vamos a comer pan. Y tu hijo te contesta, no, ya voy mañana. La obediencia que se retrasa es desobediencia. Cuando Abraham, el versículo nos enseña, por la fe, Abraham, siendo llamado, en el momento que fue llamado, obedeció. Fue una respuesta inmediata. Y la desobediencia que puede causar... el punto clave es que en el momento que yo decido, bueno, ya lo haré, o ya decido cuándo quiero obedecer o cuándo no, estoy atentando contra la soberanía de Dios, porque estoy poniendo mis juicios, mis pensamientos sobre los propios de Dios. El deber, y aquí Dios me hablaba mucho también a nivel personal, dice, hay un centenar de deberes espirituales, pero no solamente eso, sino deberes morales, deberes domésticos, religiosos, y todo esto, si no cumplo en los deberes que Dios me manda, estoy desobedeciendo. Para mí uno muy claro que Dios estaba trabajando conmigo es el aplazar cosas, lo que ahora se conoce como procrastinar. Es decir, tengo que hacerlo, sí, lo sé que tengo que hacer, pero ahí se queda, y ahí se queda, y ahí se queda, y ahí se queda. Hasta tal punto que de verdad mi casa daba vergüenza y no quería que nadie viniera. Y no solamente eso, sino la prontitud. Decir, no, sí, ya sé que lo tengo que hacer, pero pues como lo del ejemplo del pan, no solamente es hoy, bueno, ya mañana. No, hazlo y hazlo ahora y cumple con todos tus deberes. La obediencia es para el tiempo presente, es para ahora. Segundo punto, la obediencia debe ser precisa, debe ser exacta. Abraham cuando fue llamado a salir de su tierra y él salió. Lo específico es sal de la tierra. El Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. Y le entregamos ceremonias. Te pide obediencia, le entregamos más reuniones, actividades, programas. Pero nos lo enseña en 1 Samuel. ¿Se complace Jehová acaso de los holocaustos y de las víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Él pide fe, pide amor, pide justicia. Y vuelvo a insistir, y muchas veces nos desviamos y le damos actividades, programas y bla, 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 bla. ¿Qué está pidiendo Dios en tu vida? Quizá que arregles una situación con cierta persona. ¿Qué está pidiendo Dios en tu vida? Que traigas orden a tu vida, a tus horarios, a tu alimentación. ¿Qué está pidiendo Dios a tu vida? Que trates mejor a tus compañeros de trabajo, que obedezcas y te sometas a tu jefe. ¿Qué está pidiendo Dios en tu vida? Cosas precisas, exactas. Esto no se diluye. La obediencia debe ser práctica. Va muy ligado a esto. Dios le dice a Abraham, ve, abandona la casa de tu padre. Pero Abraham en ese momento no dijo, bueno, lo voy a pensar, lo voy a sopesar, voy a preguntar a ver a mi vecino, al otro, qué piensan, si sí, si no, pros, contras. Y se diluye todo eso y seguimos en desobediencia. Si te ha dicho, abandona la casa de tu padre, ve y sal. No dijo esa actitud de, mientras hablamos, hay desobediencia. Este tipo de obediencia que proviene de la fe en Dios es verdadera. Y esta obediencia se ve manifiesta o se aprende porque las obras la respaldan. La obediencia tiene su recompensa. Abraham fue llamado a salir a un lugar del que debería ir después como herencia. Recibir. A un lugar que debía de recibir como herencia. Hay un dicho que creo que es generalmente conocido. Más vale... No, espera, me lo he escrito porque yo para los dichos soy fatal.
mejor pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues vale, mejor ahora el pájaro que lo tengo aquí, que no muchos, pero que luego no tenga nada. Pero imagínate que te dicen, aquí tienes el cielo. Y tú empiezas a pensar, bueno, si el cielo está aquí y tengo ya acceso a un dominio absoluto, como acceso absoluto, inmediato, vale, pues puedo cuidarlo, puedo desearlo, lo tengo cerca. ¿Por qué? Porque al final no estás esperando a ese cielo. Heredar un país, una vez que esta vida ha terminado, es como un cuento de hadas. Y realmente lo que Dios le dijo a Abraham es, ve a esta tierra que será por herencia tuya, que tú la vas a heredar. Pero no le dijo de ya, sino Abraham tenía meta más allá, porque estaba por su herencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si te ofrecen ahora mismo el cielo, aquí, ahora, toma, acceso al cielo, y tú ya empiezas a decir, bueno, pues así no tengo que esperar, pues bla, 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 llegas a la conclusión de que la obediencia a Dios es un lujo, que puedes prescindir de él, y por lo menos hasta el final de esta vida. A lo que voy es que la recompensa es mayor cuando es venidera, de nuestra vida venidera, de nuestra vida eterna. Si no hay cruz, no hay corona. Si no hay obediencia aquí, no habrá recompensa en la vida eterna. Y esto requiere de una fe que tenga ojos más allá, para ver allá a lo lejos, para tener esperanza, para desear esas circunstancias, para que en los momentos de ventisca, dificultad, tu mira está puesta allí, en la recompensa eterna, en la herencia mayor. En Hebreos 11:27 está hablando de Moisés, dice que por la fe Moisés salió de Egipto no temiendo la ira del rey, sino que se sostuvo como viendo al invisible. Más claro no se puede decir. Tengamos fe como viendo al invisible. Y el segundo punto de esto, de la recompensa, uno es de esta herencia y la otra es que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y muchas veces, yo la primera, a veces tengo que frenarme porque veo mi tendencia a decir, no. Yo, además con lo organizada que es mi cabeza, así, yo no puedo ir a un sitio sin saber toda la información, sin saber a qué hora salimos, y cuál es el camino, cómo vamos a llegar, qué vamos a hacer que estemos allí, tal. Y muchas veces a Dios pongo esos mismos impedimentos y lo que me está diciendo es, sal, ve, haz. No necesitas saber todo para ser obediente. Que no seamos cultos o inteligentes en nuestra propia inteligencia, soberbios, para que digamos, no, ya trazamos nosotros el recorrido y el destino, tú Dios no nos digas nada porque como me crea incertidumbre y eso no me gusta, pues no. Eso se convierte en desobediencia. El siguiente punto, una vez discernida la voz de Dios, obedece sin cuestionar. Realmente tampoco creo que haya mucho que decir aquí. Cuando disciernes la voz de Dios y sabes qué está pidiendo en tu vida, ve y hazlo. Vayamos y hagámoslo. La obediencia debe ser continua. Esto es importante también porque no solamente vemos que en el punto de Abraham que se le dice por la fe Abraham obedeció, ve, sal de la tierra, de la casa de tu padre, etcétera, etcétera, sino que en su caminar acabaron viviendo en tiendas de campaña, residió en una tierra muy lejos de su propia tierra de origen, llegó hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa, y Abraham fue fiel, tuvo fe y fue obediente hasta el final de su vida. Eso es lo importante, que la obediencia debe ser continua. Y cuando obedecemos y generamos ese hábito de obediencia, genera más fe en nosotros, genera más amor por la obra de Dios en nosotros. Así que como conclusión de este tercer punto es el tipo de vida que produce fe y obediencia. El timón de nuestra vida. Tenemos que aceptar y asimilar que ya no somos capitanes de nuestro barco.
Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Dios es el capitán, es el dueño del barco. La providencia quiere decir que el cuidado de Dios hacia su creación y hacia sus criaturas. La providencia es asunto de Dios y la obediencia es nuestro. Lo que sale del curso de nuestra vida debe permanecer al Señor. Obedecer es nuestra única preocupación. ¿Qué cosecha vendrá de nuestra siembra? ¿Qué frutos vamos a estar generando? ¿Vamos a generar frutos de obediencia? ¿Vamos a llegar a recibir al final las palabras de bien hecho, siervo bueno y fiel? Disfrutemos de una vida libre de mayores preocupaciones. Cuando nuestra única preocupación es obedecer a Dios, el resto de las otras muchas preocupaciones de repente cobran otro sentido y llegan a carecer de ello. Con lo cual, si nuestra preocupación es obedecer a Dios, muchas de las demás se van a ir, porque nuestra confianza está puesta en la roca firme. Nuestra confianza está basada en una fe y en una obediencia que ni la tempestad ni los vendavales pueden derribar. En Filipenses 4:4-8 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza, esto me gusta, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a hacer un inciso o una anotación entre paréntesis. Si tú luchas con el tema de los pensamientos, como es mi caso, si tú luchas con esto, escucha de nuevo lo que dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El camino de la obediencia es una vida de más alto honor. Si Jesús, siendo Hijo de Dios, fue obediente y obediente hasta la cruz, ¿cuánto más no lo vamos a ser nosotros? La mayor gloria humana que podemos tener es ser obedientes a Dios. Jesús aprendió la obediencia. La obediencia es el cielo, es la eternidad en nosotros y es el adelanto de nuestro ser, de nosotros, cuando por fin estemos en la eternidad. La fe obediente es el camino hacia la vida eterna. A través de la obediencia, la vida eterna se revela en sí misma. Siguiente es la fe que trabaja en obediencia. No, esto lo he quitado yo creo. A ver. No, está aquí. Perdonad. La fe que trabaja en la obediencia es un tipo de vida que necesita gran gracia. El Señor nos permitirá agregar a nuestra fe todas las virtudes. Atento, siempre que falles en algún aspecto de tu vida, no te sientes a cuestionar la bondad de Dios y el poder del Espíritu Santo. Esa no es la manera de aumentar obediencia en ti, sino de acabar disminuyéndola. Así que siempre que falles en algún aspecto de tu vida, no te sientes a cuestionar la bondad de Dios ni el poder del Espíritu Santo, sino más bien genera obediencia y no menos. ¿Y cómo generamos esta obediencia? Dice, trata por la gracia de Dios de creer más en el perdón de pecados por el arrepentimiento, cree más en la renovación del Espíritu Santo, cree más en el pacto eterno, cree más en el amor que no tuvo principio y nunca cesará. Cree más en eso, porque eso es lo que nos va a generar más obediencia en nosotros. Tu esperanza no consiste en precipitarte en la oscuridad de la duda cada vez que falles, sino de regresar arrepentido a la luz de manera más clara, a una fe aún más clara y más estable. Que te ayudemos entre nosotros, cada uno de nosotros, que te ayudemos a hacerlo y que todos nosotros y toda la multitud de los redimidos del Señor, que por la fe obedezcamos a nuestro Señor en todas estas cosas, en estar ayudándote también.
Así que como conclusión, recuerda, por la fe Abraham obedeció. Ten fe en Dios y luego obedece, obedece, obedece y sigue obedeciendo hasta que el Señor te llame a casa. Obedece aquí en la tierra y entonces habrás aprendido a obedecer en el cielo. La obediencia es el ensayo de la dicha eterna, de esta vida eterna que Dios nos da. Que Dios nos conceda su gracia a nosotros. Amén.